En el aire libre estamos escuchando el tráiler del documental Orquesta El Tambo, la música en buenas manos. Yo no me veía con el instrumento, yo creía que nunca iba a poder a tocarlo bien o a aprender. Yo lo veía algo como de otro planeta. Yo la primera vez que agarré empezamos a romper las pelotas, a tocar así para cualquier lado, a ver cómo funciona. El profe se enojaba, deja de hacer sonido y tocábamos. El profesor mostró cómo era el arco. Me sorprendió que me dijo que el arco estaba hecho de cola de caballo. Me hizo tocar un poco a ver si me gustaba y estuvo bueno. Es una actividad de permanente intercambio, ¿no? De adultos y de chicos. Todo el tiempo sucede eso. Y eso es lo más valioso, digamos. Vengo de un barrio, de una villa, en San Alberto. Vine a agarrar este terreno acá y estamos acá. Y bueno, de acá nacieron todos mis hijos. Nacieron los 11. Nosotros acá hemos visto padres llorando cuando ven a sus hijos tocando un instrumento, interpretando una melodía. Padres que empezaron a valorar a sus hijos de otra manera. Cuando éramos chicos y íbamos a la escuela teníamos la maestra que te iba a buscar, que se comprometía con el alumno. Cuando entró a la orquesta el primer año para su cumpleaños le preguntamos ¿qué querés de regalo? Me dijo, a mí me encantaría tener mi violín. Y todo lo que sea, porque vos le preguntás ¿qué querés? ¿Necesitas algo? ¿Querés algo? Es todo referido a la música. O no sé cuál es lo mejor para mí, la música o el fútbol. ¿Y Maradona? Sí, no sé, están los dos ahí al límite, pues. La música y el fútbol es lo mejor para mí. Seguimos en el aire es libre y como habíamos anunciado, tenemos la entrevista de la noche. Estamos con Jorge Menghini, realizador de Orquesta El Tambo, la música en buenas manos, que como habíamos dicho, estrena el 29 de septiembre, o mejor dicho, reestrena el 29 de septiembre en el cine Gaumont, acá cerquita nomás. Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Margarita? Hola, Ignacio. Bienvenido, Jorge. Bueno, estamos todos muy contentos de tenerte aquí en el estudio. Es la primera vez que hablamos con un realizador en primera persona. Uh-huh. Y bueno, nos interesa mucho saber cómo fue que se interesaron por este proyecto tan particular, ¿no? Sí, bueno, primero te aclaro que yo soy uno de los realizadores. El otro realizador es Liber, que es mi hijo, justo. Que no pudo venir. Que no pudo venir, sí, tuvo un problemita, digamos. Qué buen nombre, Liber. Sí. Dijimos, hay dos Liber, él y Libertango. Sí, hay más. Bueno, ¿cómo fue que nos acercamos? Bueno, yo conocía al coordinador del programa social Andrés Chazarreta y bueno, nos encontramos por casualidad en un centro cultural que estábamos pasando un documental sobre Bolivia que habíamos hecho con Liber y bueno, ahí se enteró que éramos documentalistas y me dijo, bueno, mirá, hay un programa de orquestas infantiles de música latinoamericana, sería interesante que ustedes lo pudieran registrar para que se pudiera difundir este trabajo que no se conoce y es muy importante. Y bueno, entonces ahí nosotros dijimos, bueno, sí, podemos hacer el registro, después pensamos, bueno, un documental, uh-huh. Después nos acercamos a algunas orquestas del programa, porque en este momento son 29, en ese momento eran 20, y bueno, terminamos seleccionando a la Orquesta El Tambo, ¿no? Que fue la primera experiencia de este proyecto. Claro, justamente esa fue una de las razones por las cuales nosotros elegimos la Orquesta El Tambo, porque era la más experimentada. Pero también había otra razón, y era que a esa altura, que lleva unos 8 años de existencia, ellos decidieron dividirse porque los niños que habían entrado muy chiquitos crecieron durante unos cuantos años y ya se convirtieron en jóvenes, entonces se formó la orquesta juvenil. Claro, se fue prolongando el proceso. Claro. Tuvo su resultado. Claro. Y entonces eran los más experientes y dijeron, bueno, y ahora formamos la juvenil y refundamos la orquesta infantil. Entonces incorporaron a niños de entre 7 y 14 años. Entonces eso era muy interesante para el documental porque podíamos observar los inicios de una orquesta, que era la orquesta infantil, y una orquesta juvenil ya avanzada con chicos que tenían toda una trayectoria, experiencia.
como dice uno de los coordinadores en un momento, como ya rozando lo semiprofesional. Claro. Pero además han agregado una cosa más ahora que no está en la película, pero que es una grata sorpresa, que es que el año pasado crearon una nueva agrupación. Con los más avanzados de todos, formaron una orquesta de tango. Mirá, impresionante, una tercera. Una tercera orquesta, que yo los vi debutar hace 2 meses nada más, y realmente parecía una orquesta profesional. Y lo más sorprendente, porque la característica de la Orquesta del Tambo es que toca música latinoamericana y además utiliza instrumentos latinoamericanos, además de los clásicos, ¿no? Entonces utiliza quenas, sikus, charangos, y bueno, y por otro lado están violines, guitarras, contrabajos. Bueno, los chicos que tocaban quena, obviamente en la orquesta de tango no iban a tocar quena. Bueno, me aparecen tocando bandoneón, y unos pocos meses que han trabajado con el bandoneón y parecía que hacía años que estaban con el bandoneón. Es un instrumento complicado. Complicadísimo, totalmente. Bueno, esa fue la gran sorpresa. Eso habla de la ductilidad y la capacidad de esos chicos, que empiezan con un instrumento y después tocan otro porque les gusta también tocar otro. Por ejemplo, una percusionista, que era una de las primeras percusionistas que se ve ahí en la película, hay unos primeros planos de una chica, esa ahora toca violín. Amaba el violín y quería tocar el violín, y ella me contaba, estudié, cuando se presentó la oportunidad, entró a la orquesta de tango tocando el violín. Tremendo. Y ustedes han hecho como entrevistas a distintas personas y distintas voces participando. Digo, está la directora de la escuela, digo, hay coordinadores del programa, personas también del FTV, pero también están los chicos en el documental. Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia de encontrarse con los pibes? O sea, ¿cuáles fueron las ganas de ellos? ¿Cómo se fueron encontrando? ¿En qué espacios? Bueno, la orquesta ensaya en la escuela 188 René Favaloro, de ahí del barrio del Tambo, ¿no? La orquesta del Tambo se llama porque el barrio... Están llamando del Tambo. Perdón. No pasa nada, esto es radio en vivo y estas cosas suceden. A mí me pasa siempre, así que estás re disculpado. Me olvidé. Le da color a la nota, a mí me encanta. Bueno, se llama justamente Orquesta del Tambo por el barrio en donde está. Porque el barrio donde está, que se llama el Tambo. Bueno, y me olvidé lo que iba a decir. No, estábamos hablando de cómo se acercaron a cómo nos acercamos. A los niños, bueno, a los jóvenes. Claro. El director les habló a los chicos en un ensayo delante nuestro, nos presentó y dijo, bueno, van a hacer un documental. Estos muchachos van a venir bastante seguido. Y bueno, después empezamos a filmar ensayos, probando luz, probando sonido, así, unos cuantos ensayos. Hasta que ellos se fueron acostumbrando, se fueron acostumbrando a nuestra presencia, y después ya nos consideraron parte de la orquesta. Claro. Porque una cosa es el público y otra cosa son las cámaras, ¿no? Sí, pero es como que lo tomaron naturalmente, se acostumbraron rápidamente. Perfecto. Aparte son chicos que están acostumbrados al público. Sí, claro, te iba a preguntar eso, porque en realidad quizás no era tan raro tener audiencia ahí en vivo, pero quizás fueron las primeras experiencias de entrevistas, porque hay como testimonios muy directos, muy frescos. Eso era, ¿les costó llegar a ese nivel de soltura frente a la cámara por parte de ellos? Bueno, las entrevistas con los chicos no fueron al principio de las tomas, fueron, digamos... Nosotros empezamos a filmar en mayo y terminamos filmando en diciembre. O sea, fuimos meses, estuvimos filmando. Sobre el final, una vez ya familiarizados. Sí, ya un poco, digamos, de la mitad hacia adelante. Empezamos, una familia, íbamos a ver una familia, porque, por ejemplo, esos dos chicos que hablan, uno José, que es el que más gracioso, el más extrovertido, digamos, son dos hermanos, y hay otro David que toca el sikus, que es otro hermano, o sea, son 3 hermanos. Entonces en la misma casa hicimos, entonces estábamos todos, estaba toda la familia rodeando la entrevista, digamos, además había un profesor, estaba el coordinador de la orquesta,
que es Edgar Kolke, que además es profesor de aerófonos, que es ese profesor que a su vez repara instrumentos. No sé si pudieron ver la película, digamos, ese es estaba con ellos, es un poco el que se encarga del vínculo con la familia, todos los problemas que tienen los chicos lo canalizan a través de él. Muy bien, en el documental aparece como el cuidador de los instrumentos también, además del creador, ¿no? Esta cuestión de respeto por los instrumentos y por el otro, lo tiene muy presente también en esa entrevista. Claro, sí. Muy interesante. Y ustedes, a mí me interesaba, ustedes parten de un proyecto cultural, ¿no? Como es el de las orquestas infantiles, se acercan a un barrio y también entran en una comunidad específica que es la de esta escuela, ¿no? Y me imagino que eso también es de alguna manera un tránsito, es toda una trama, un viaje de conocer, de insertarse en un grupo y me imagino que eso también debe poner en juego un cambio de preguntas, ¿no? Digo, uno va con me imagino que plantea un proyecto audiovisual con una pregunta central o algunas preguntas centrales y después, más allá del mapa, está el territorio, ¿no? Claro. Bueno, nos ayudó mucho hablar con los padres, porque, bueno, los padres te ubican un poco en dónde, cómo es el barrio, los miedos que tienen, las virtudes de la orquesta. Está planteado eso en la película. Totalmente. Porque hay un padre que dice, bueno, si hubiera habido una orquesta o un polideportivo, muchos chicos se hubieran salvado, no hubieran estado en la calle, digamos. Dice, es una discusión que se da en el mismo documental, porque no es un tema cerrado, o sea, porque hay otras opiniones, hay otros que dicen, no, o sea, un programa de orquesta... La calle es importante. Un programa de orquesta no puede solucionar los temas sociales, digamos, todos los problemas de la sociedad no los puede resolver. Sería demasiado ambicioso, sería demasiado fácil resolverlos de esa forma. Entonces, bueno, en el caso del coordinador del programa, dice, a mí me gusta la calle, digamos, se juega al fútbol en la calle, se habla con los vecinos, ¿no? Entonces, digamos, como que hay, en cambio, un padre dice, no, la orquesta es importante también como contención. Todo es verdadero, digamos. Sí, totalmente. Pero son las distintas voces que aparecen, claro. También. No es la misma la voz de la directora que la de los coordinadores quizá del proyecto de la orquesta. También hay diferencias en lo que opina la directora. ¿Y ustedes sienten que les hubiese gustado tener alguna voz que no estuvo? Bueno, uno siempre piensa que a lo mejor le puede agregar algo más, pero no, estamos conformes. Bueno, hemos hecho otra película de una orquesta y bueno, la hicimos distinto porque era otra historia, claro, digamos, ¿no? Otra historia que contar. Bueno, digamos, o sea, vamos, digamos, perfeccionándonos, pero no estamos para nada conformes. Creo que entró todo lo importante, digamos, ¿no? Siempre se deja muchas cosas de lado en un documental, o sea, hay que... La parte más difícil, ¿no? Es el proceso. Sí, porque se filma mucho y bueno... Sí, el laburo de edición después es infinito. Son 60 minutos nada más. Claro. Sí, ¿Con cuánto crudo contaban ustedes más o menos? No me acuerdo cuántas horas, pero eran muchas. Y había mucho material, claro, había mucho material de los ensayos que nosotros no los podíamos usar porque eran las primeras tomas, eran como pruebas, digamos. Claro. Nosotros, por ejemplo, necesitábamos hacer un buen sonido de ensayo. Entonces, uno de los ensayos que seleccionamos, armamos todo un ensayo especial. Bueno, llevamos un sonidista con muchos micrófonos para hacer una buena toma de sonido, porque si no es importante captar eso. En una película es fundamental, en una película de una orquesta, totalmente. El sonido es una de las cosas más importantes. El objeto a mostrar te lo pide, te lo exige. Claro. Entonces, bueno, cuando eran las actuaciones, nosotros tomábamos el sonido que nos daba la consola, digamos, nos daba una línea y nosotros tomábamos ese sonido, más el sonido que podíamos tener de ambiente, pero el principal era el de la consola. Pero en el ensayo
no hay consola, lo teníamos que poner nosotros varios micrófonos, porque vos imagínate que una percusión suena muy fuerte. Claro. En un salón que no es adecuado, porque el salón es una sala de... Claro, es un patio cerrado de la escuela. Entonces eso tiene resonancias. O sea, que tiene que permanecer un poco, me imagino, también en el producto final, por una cuestión de esencia, pero que sí, que hay que acomodarlo como para que también se pueda lucir lo que está sonando, ¿no? Sí, creo que lo logramos bastante, que el sonido es bastante bueno. Sí. Bueno. Sí, es muy bueno. Yo doy fe que es muy bueno. Yo tengo un problema cuando hablamos de la película porque no me gusta spoilear los finales ni los agregados porque queremos que la gente lo vea. Estaba temiendo cuando Ignacio hablaba de qué aparecía en la película, pero lo que yo quería saber, todo el proceso de edición y todo esto lo hicieron lo hicieron Liber y vos, y con cuánta gente más discutían el tema del enfoque, a qué voces incluir y el recorte en definitiva que implica hacer un documental o un producto audiovisual en este caso. Bueno, la edición la hizo Liber, fundamentalmente, y trabajaba conmigo. En realidad éramos 2 personas nada más. Claro. O sea, nos aportaron, un sonidista en ciertos casos, y después, lo que se hizo con personas externas fue la postproducción, o sea, tanto de sonido como de color. Eso sí, fueron personas que se dedican a esa temática y hicieron todas las correcciones que había que hacer. Perfecto, y el trabajo... Perdóname, sí. Pero la edición es casi exclusiva de Liber. Claro, perfecto. Y tuvieron, porque el proceso siempre de realización y film siempre es, hasta donde yo sé, un trabajo muy engorroso de movilización y de tener en cuenta muchísimos factores. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Tuvieron muchos imprevistos o pudieron llevarlo todo así armónicamente? Nosotros nos arreglamos con lo que teníamos. Claro. Yo le explicaba recién a Ignacio que se puede pedir un subsidio al Inca para producción, que no fue nuestro caso, digamos. Ahí sí, con el aporte del Inca se puede hacer una producción mucho más importante que la que nosotros podíamos hacer. Pero digamos que con lo que teníamos nosotros como equipo y trabajando 2 personas, con la colaboración de los docentes de la orquesta, del director de la orquesta, del coordinador del programa, y después en algunos casos que tuvimos que contratar un sonidista, con eso nos arreglamos, digamos. Se arreglaron perfectamente. Sí. Buenísimo, no necesitaron ningún subsidio. Genial. Sí, subsidio pedimos después de terminada la película. Claro. Pedimos lo que se llama subsidio de postproducción. De post, claro. Jorge Menghini es quien nos habla, director de orquesta El Tambo, la música en buenas manos. Y Jorge, yo quería hacerte una pregunta porque hay 2 dimensiones que están muy presentes en la discusión del documental, que son, me parece, la cultura, con esto que charlábamos sobre la calle, ¿no? Y sobre la música latinoamericana, el acercamiento entre docentes y alumnos, y ahí entra, me parece, una segunda dimensión que está muy emparentada, que es la de la educación y el aprendizaje, ¿no? Y ahí me parece que se intentan trabajar desde la orquesta, desde el proyecto de la orquesta, hay una noción de estos conceptos, hay una forma de tratarlos, y ¿y cómo se relaciona eso con la forma del documental en sí? ¿Cómo eso a ustedes los hace definir por algunas cuestiones de esto sí, esto no, nuestra voz sí, nuestra voz no, o cuestiones más específicas de lo audiovisual, ¿no? En el caso nuestro, en todos los documentales que hemos hecho, nuestra intervención es mínima. Si vos la habrás visto en la película, te habrás dado cuenta que hay alguna que otra pregunta que resulta imprescindible, porque si no, no se entiende. Pero si no, la idea es hacer un diálogo entre los propios protagonistas, un diálogo imaginario, porque se imagina que un día entrevistamos a uno y otro día entrevistamos a otra persona, o otro chico. Y lo que nosotros hacemos en la edición es tomar las respuestas, los discursos de cada uno, y los vamos armando de tal forma que parece que estuvieran sentados en una mesa hablándose el uno al otro. Entonces,
El relato se arma así, se arma con el propio discurso de los protagonistas. Esa es la idea nuestra, nosotros trabajamos los documentales de esa forma. O sea, por eso, bueno, sobre todo en el caso de los chicos, a veces resulta imprescindible que yo tenga que aportar alguna pregunta. Claro. Porque bueno, los chicos son tímidos, o sea, por más que los ves así, tienen su timidez, digamos, pero bueno, hacen un esfuerzo y hablan, ¿no? Pero bueno, en algún momento uno tiene que hacer una pregunta. O sea, no, de repente hay algunos que sí tienen, vos le preguntas algo y te lo explican y te hablan. Por ejemplo, Rocío, la contrabajista, habla. Sí. O Alexander, el violinista, también hablan y hablan. Pero hay otros que, bueno, son más cortas las respuestas. Entonces, claro, a veces una pregunta nuestra ayuda para que ellos sigan exponiendo. Tirar de esa punta de ovillo que aparece ahí, ¿no? Claro. Y uno ve... Bueno, no quiero anunciar demasiado sobre el documental. Ojo con el final. Pero sí charlábamos antes de la entrevista esta cuestión de cómo van en el proceso que ustedes vivieron con la orquesta, vieron como evoluciones y caminos futuros, y cómo a ustedes como directores y como productores, si la producción a ustedes les abrió un camino que antes no tenían en cuenta. Bueno, hay dos aspectos. Uno, bueno, para nosotros es importante poder hacer una película que la podemos estrenar en un cine durante 2 semanas. Eso es un desarrollo muy importante para nosotros. Y después está, en lo personal, digamos, en lo humano, el aporte que nosotros recibimos de la orquesta. Nosotros el documental lo hicimos para que se conozca y nuestra idea es apoyar el proyecto, apoyar a la orquesta y que se conozca ese trabajo y se fortalezca en definitiva y se siga apoyando de parte del Estado. Eso es muy importante. Pero por otro, recibimos el aporte de los chicos, digamos, esa frescura, ese cariño, ese afecto, ese sentirse integrado, porque nos integraron, pasamos a formar parte de la orquesta, digamos. Bueno, no estamos de forma permanente, pero nos seguimos viendo, nos seguimos encontrando, vamos a ver algún recital, ahora nos encontramos para la película, para el estreno. Entonces digamos que hay un vínculo y nosotros decimos que no somos los mismos que el primer día que llegamos, o sea, nos enriquecieron como personas. Eso es lo más importante que rescatamos. Qué lindo, a mí me encantó. Vamos a pasar un poco de vuelta al chivo. Cualquier persona que quiera ver la película puede hacerlo en el Gaumont a partir del 29 de septiembre. Este jueves. Este jueves. Que la película está reestrenando, ¿no? Ya se vio en otro... No, lo único que se vio en algún momento... momento... se vio algo, claro. Se vio en algún momento una primera versión que no tenía la postproducción. Esta es la versión final. Esta es la versión final. Perfecto. En el marco se vio, pero no en un estreno, se vio en el marco de una muestra de documentales que hace documentalistas argentinos todos los años. Bueno, se pasó un primer avance de la película. Bueno, entonces aquí en el Aire Libre estamos presentando el estrenazo oficial de la película, que como bien dije, en el cine Gaumont, que nunca lo sé pronunciar, espero estar diciéndolo bien. Así que recomendadísima del Aire Libre esta hermosísima película. Y bueno, te agradecemos mucho por venir y saludos a Liber, que nos quedamos con la gana de conocerlo. Sí, bueno, no va a faltar oportunidad. Bueno, ya está la señorita Ágata Menichini del otro lado, como anunciamos previamente, así que si querés escuchar un poco de literatura, quédate hasta las 23, que hacemos el aire es libre. Antes nos vamos con un tema de la orquesta. Perfecto. Como para cerrar. Muchas gracias. Bueno,
¿Puede una orquesta infantil entusiasmar a un niño y que la música se convierta en su pasión? Vení a ver la película Orquesta El Tambo, la música en buenas manos, desde el 29 de septiembre en el Cine Comón.